Muy bien, pues parece ya estamos grabando y bueno, pues vamos con esto. Ustedes recuerdan un poquito de lo que vimos, voy a poner el puntero para ir viendo en la grabación cómo está este asunto para hacer un breve recuento de lo que ya vimos. De lo que ya vimos, nosotros sacamos los puntos de contacto y con los puntos de contacto sacamos la norma conflictual. Hablamos de que hay una triple interpretación, una triple clasificación de las normas conflictuales con Hans-Leval. Una regula los efectos constitutivos de una relación, otra regula los efectos de esa relación y hay otra tercera que regula tanto efectos constitutivos como efectos de la relación. Cuando ya tenemos la norma conflictual, lo más importante es interpretarla, es decir, darle un sentido. Para darle un sentido tenemos tres tipos de calificaciones: calificación lex fori, calificación lex cause y calificación de método comparativo. La calificación lex fori es interpretar la norma conflictual con los mismos argumentos del derecho interno. ¿Cuál es la crítica a la calificación lex fori? Puedes dar una interpretación sesgada, limitada, tal vez no como debiera de ser la interpretación de ese tipo de normas. Tenemos la calificación lex cause, que es interpretar la norma conflictual en términos de lo que dice la ley de origen de la figura. Esto le da un poco más de amplitud a la norma conflictual, pero hay muchos autores territorialistas que dicen: ¿cómo vas a interpretar una norma conflictual con el derecho extranjero si todavía no sabes si lo vas a aplicar? Bueno, de alguna manera comentamos aquí que la interpretación lex cause o la calificación lex cause está considerada ya en el artículo 14, fracción primera del Código Civil, cuando le dicen al juez: cuando el juez aplique el derecho extranjero, deberá conseguirse el texto, sentido, alcance y vigencia de dicho derecho. Dicho de otra manera, lo tendrá que aplicar como si fuera el juez original, el juez del país de donde viene esa figura. Y la calificación de método comparativo, como ya lo dijimos en su momento, implicaba buscar figuras que fueran parecidas o que estuvieran alguna combinación de elementos que pudiéramos hacer para poder aplicar una legislación extranjera, principalmente si no la conocemos, si no sabemos de qué se trata. Así las cosas, pues la calificación de método comparativo es tratar de buscar en tu legislación situaciones que se parezcan a lo que me están proponiendo de afuera y buscar los puntos en donde confluyen o coinciden esa figura extranjera con el derecho mexicano. Ahí, incluso por ahí el jueves, decía el señor, el abogado Jorge Chávez, que una de las cuestiones que él había tomado en cuenta es que cuando que en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares hablaba del concubinato y decía que sí había varias concubinas según jurisprudencia. Esto es jurisprudencia, o sea, es tesis de la Suprema Corte. Lo que habían quedado es que la Suprema Corte dijo: bueno, se tendrá que dar pensión alimenticia a las señoras. Es una interpretación. Yo insistiría, técnicamente yo no creo que sea una buena combinación estar diciendo que les vas a dar derechos hereditarios a concubinas cuando el concubinato se supone que es una figura lo más parecida al matrimonio. Y en el matrimonio no hay matrimonio de un hombre con varias mujeres y de una mujer con varios hombres. Es de una persona con una persona. Entonces, si les das derechos de alimentos, yo creo que la verdad están pervirtiendo la figura. Y entonces podría haber ahí un daño al orden público mexicano. Pero eso es lo que comentó el maestro Chávez ese día. Bueno, después de que la norma conflictual ya está interpretada, hacemos un reenvío. El reenvío es la remisión que nos hace la norma conflictual al derecho aplicado. Y puede haber
tres opciones: que el derecho aplicable reciba esa remisión, que el derecho aplicable nos mande de regreso al derecho del foro, o bien nos mande al derecho de un tercer estado. Que habiéndoslo explicado la vez pasada y habiendo quedado grabado, ya no quiero meterme más en explicar esto, pero sabemos que puede haber esa posibilidad. Si llega al derecho aplicable y ahí se queda, es el envío en primer grado. Si el derecho aplicable lo manda de regreso al derecho del foro, es reenvío de regreso. Si lo manda al derecho en un tercer estado, es reenvío en segundo grado. Posteriormente, estuvimos viendo la cuestión previa. Cuestión previa es algo que debe resolverse antes de poder continuar con la cuestión principal. Aquí el punto era que ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Conforme a una interpretación lex fori o conforme a una interpretación lex causa? Y yo les ponía el caso de la adopción, el caso Nadir y Mutopel contra Panun Kanamay, que habíamos comentado, había dos leyes principalmente en pugna. La inglesa, que permitía la adopción de niños, aun cuando tuvieras los propios, aun cuando tuvieras descendencia biológica, y la de Francia, que decía que teniendo descendencia biológica no era procedente la adopción. Pero la adopción no se hizo conforme al derecho francés, la hicimos conforme al derecho inglés. Y si ahí sí se permite, yo les decía, de acuerdo con lo que sabemos hoy, esta adopción debería de haberse respetado. Ustedes me dijeron sí, ok. Pero lamentablemente Francia era territorialista y entonces la aplicó Lex Fori. Como en Francia no se permite, no está reconocida. Bajo estas condiciones, la visión es que ¿cuál debe de prevalecer? Y ya habíamos comentado que de acuerdo con la Convención Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Privado, reflejada también en nuestro Código Civil, se dice que cualquier cuestión previa, preliminar o incidental deberá resolverse, no necesariamente se deberá resolver conforme al derecho que va a resolver la controversia principal, lo que te da pie a que tú puedas en un momento dado utilizar el derecho extranjero bajo el cual se dio, y si tú no le encuentras que viole disposición alguna de tu derecho, le puedes dar procedencia. Habrá algunos que dirán, no, violas mi derecho o no puedo aplicar derecho extranjero. Bueno, te dicen que no necesariamente. La idea de un juez es que pueda aplicar la norma buscando lo que comentábamos en algún momento, certeza, seguridad, libertad e incluso, ¿por qué no decirlo? También tienes que tener la capacidad de tener igualdad en las relaciones jurídicas. Entonces, dale certeza a las personas. Eso es lo que se busca con las instituciones. Porque si tú le vas a negar procedencia a una figura, nada más porque a ti no te gusta buscarle más a las condiciones del derecho mexicano, pues ahí va a haber un problema muy fuerte. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, llegamos a este filtro. El filtro es el orden público. Ahí sí hay otra cuestión de problemas. ¿Por qué? Lo comentamos en las normas de aplicación inmediata. ¿Qué es el orden público? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dijimos que era el orden público? A ver, ahí les va. El orden público vamos a determinar del que tiene doble interpretación. ¿Qué es orden público en derecho interno? ¿Qué es orden público en derecho internacional privado? Y siguiente, ¿qué es el orden público y qué son las normas de aplicación inmediata? ¿Ok? Vamos a empezar con esto. ¿Qué es el orden público? Lo comentamos, de acuerdo con las ideas, es que son principios, políticas, que el Estado considera que debe preservar porque no observándolas puedes ocasionar más problemas en las relaciones jurídicas internas, porque estarías violando principios constitucionales incluso. Lo dijimos en el contrato de Nueva York, el contrato de arrendamiento de una casa habitación celebrado en Nueva York. Le metiste el elemento extranjero. ¿Con qué fin? Porque si es ya un contrato por 3 meses. ¿Es posible hacer un contrato de 3 meses?
No. ¿Por qué? Porque aquí los contratos de arrendamiento para casa habitación son de 1 año. Entonces, ¿qué hiciste? Metiste un elemento para ver si podías evadir esa disposición. Esto es una violación directa al orden público. Por eso no se aplicó. Pero, entonces, esas políticas, ¿cómo las deberíamos de entender en el derecho interno? Lo que dice la jurisprudencia y el propio artículo 6 nos dice que cuando el interés público se encuentra involucrado, no vale la capacidad de poner normas en contrario. Por ahí dice la Suprema Corte, cuando hablamos de interés público, estamos hablando de la aquiescencia del Estado que no puede permitir la aplicación de una disposición para violentar el orden jurídico mexicano. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el orden público? El orden público en derecho interno es una limitación a la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? No me digan, no llevan, ya llevaron civil, están viendo civil 2. Sí, obligaciones. ¿Y no saben lo que es la autonomía de la voluntad? Pues no, se ve que no. La libertad para contratar. Esa es la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿qué es el orden público en derecho interno? Es una limitación a tu libertad para contratar. ¿Por qué? Porque te van a decir, estos son disposiciones de orden público, no puedes hacer nada. Aunque tú pongas cláusulas en sentido contrario, ¿va a valer esa cláusula? ¿Van a valer? No. ¿Por qué? Porque el orden público rompe la autonomía de la voluntad. ¿Ok? Pero en derecho internacional privado, ¿qué es el orden público? Ahí es distinto. ¿Por qué? Porque en normas técnicas de esto que estamos viendo, el orden público en derecho internacional es una herramienta de la que se vale el juzgador, y escuchen bien, es una herramienta de la que se vale el juzgador para evitar la aplicación de elementos extranjeros que puedan romper el orden jurídico mexicano. Vuelvo otra vez a la misma situación. ¿Por qué no podemos aceptar el matrimonio poligámico? ¿Por qué no lo podemos aceptar? Lo acabo de decir. Aquí en México, ¿cómo es el matrimonio? No es ni siquiera un hombre y una mujer, con 2 personas, nada más. El matrimonio poligámico o el matrimonio poliándrico es un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres. ¿Sí? Y aquí la situación, ¿cuál es? No se vale. Si hemos comentado que casi todos los lineamientos en México es 1 y 1, si yo permito la aplicación de el matrimonio poligámico en México, ¿qué va a pasar? Voy a romper ese principio de derecho mexicano. ¿Qué tengo que hacer cuando me presenten una situación así donde tengo que reconocer matrimonio poligámico? No lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque rompería el orden jurídico mexicano. ¿Sí? Ok, entonces, son 2 cuestiones distintas. En derecho interno es la limitación de la autonomía de la voluntad. En derecho internacional privado es una herramienta de la cual se vale el juez para evitar la aplicación en el país de disposiciones extranjeras en perjuicio de instituciones jurídicas mexicanas. ¿Ok? Ya lo habíamos comentado. Entonces, ¿qué es el orden público? El orden público es una serie de políticas que van a determinar el Estado como que deben de ser para preservar cuestiones fundamentales. ¿Qué son las normas de aplicación inmediata?
son los instrumentos en donde se instituyen esos principios. O sea, no confundir el contenido con el recipiente. Una cosa es la jarra y otra cosa es el jugo de naranja. El jugo de naranja es el contenido. El recipiente es la jarra. El jugo de naranja es el orden público. El recipiente es la norma inmediata. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las diferencias. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas en casa? ¿No? Ok. Seguimos. Ok. Ya pasamos el filtro del orden público. Yo como órgano aplicador, ya hice toda mi estructura, ya pasé por el orden público, no se daña. Pero ahora tengo que ver el fraude a la ley. ¿Qué es el fraude a la ley? Es una situación en la cual, moviendo los puntos de contacto, puedo obtener un resultado que de otra manera no podría conseguir. El ejemplo es el caso de la princesa de Beaufort. El caso de la princesa de Beaufort es este. Primero, una princesa francesa se casa en Francia, pero de pronto se da cuenta de que no aguanta el marido. Y como no lo aguanta, resulta ser que ya está harta y dice, me voy a divorciar. Ojo, en Francia en estos momentos no se permitía el divorcio. Ah, pues no hay problema, me voy a Alemania y en Alemania sí le permiten divorciarse. Se vuelve a casar, pero tontamente quiere regresar a Francia para hacer válido su matrimonio. Y en Francia no se lo permiten. ¿Por qué? Porque se determinó un fraude a la ley. Es decir, moviendo los puntos de contacto, obtuviste un resultado que no sería posible de otra forma. Obviamente, en violación a principios fundamentales del derecho mexicano, que hoy en Francia pues, se permite, pero en esos años no se permitía. Yo les había comentado, muchos españoles, durante la vigencia del artículo 12 del original Código Civil de 1928, que le importó un comino si eran extranjeros o nacionales, si estaban de paso o eran residentes, se les aplicaba la ley mexicana y que surgieron los famosos divorcios al vapor. Divorcios al vapor en donde aquí se les divorciaba plenamente y ellos no permitían ese tipo de divorcio. Se casaban aquí de nuevo y si tenían la loca idea, pero ideal fin, de irse a regresar a España, le pasaba lo de la princesa de Beaufort y los castigaban por bigamia. ¿Estaba bien? No estaba bien. El juez mexicano debió haber sido más cauto y no hacer ese tipo de movimientos. Sin embargo, nosotros amparábamos porque el artículo 12 decía, aquí se aplica la ley mexicana a rajatabla, contra quien sea, o a favor de quien sea. Pero había una forma que debió haber hecho el juez mexicano. Me pides el divorcio, en España no se permite el divorcio. Ah, está bien. Pero aquí, desde el Código Civil de 28 y antes en el Código Civil de 88, si no me recuerdo, 89, se permitía la separación de bienes, digo, la separación de cuerpos, la separación de cuerpos. ¿Qué significa la separación de cuerpos? Te evito vivir con la fiera que traes ahí, pero no están divorciados, sigue siendo como existiendo matrimonio, que es lo mismo que tenían en estos lugares. Yo hubiera sido más cauto como juez, si hubiera aplicado la separación de cuerpos, no los divorcio, y los divorcian a otra persona, y no causamos fraude a la ley. Pero esas perspectivas sí puede ser posible. Hay un caso en México. Yo he litigado en Veracruz y hay una disposición del Código Civil de Veracruz
No sé si ya esté cambiado o no, pero en Veracruz tú te podías cambiar el nombre. Si Arturo no quería llamarse Arturo, no sé por qué, bonito nombre, pero no quería llamarse Arturo y se quería poner Margarita, se podía poner ese nombre. ¿Cuál era el problema? Eso de acuerdo con el Código Civil de Veracruz. Pero si usted quería hacerlo para hacerlo valer, ¿dónde está registrado? Estado de México, Distrito Federal. En el Distrito Federal. Si él quería hacer válido ese cambio de nombre en el Distrito Federal, ¿qué le iban a decir? ¿Por qué? El nombre es inmutable. Oiga, pero yo no quiero llamar Margarita. No, se llama Arturo y se va a morir Arturo. Ahorita, obviamente, estamos hablando de una circunstancia en donde la reasignación de género va a permear. Ya hay admisión de ese tipo de situaciones. Pero antes no. Y había esa probabilidad dentro del marco legal mexicano, en donde una entidad sí permitía el cambio de nombre y el otro no. Ahorita pues ya diríamos que ya se puede llamar como usted quiera. Fabiola, Gladiola, lo que quiera. ¿Sí? Pero hay la asignación de género. ¿Ok? Pero esa es una causa de disposición de fraudar la ley dentro del ámbito interno del país. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nos va a dar el fraude a la ley? Hay tres que tiene que identificar el juez. Primero, manejo engañoso de puntos de contacto. O sea, aquí no lo podías hacer. ¿Qué hiciste? Te fuiste a un lugar donde se lo permitieran. Es lo mismo. Si no te admito por orden público el matrimonio poligámico aquí en México y te vas a Arabia donde sí lo permiten, ¿qué estás haciendo? Un manejo engañoso de puntos de contacto. ¿Sí? Dos, el resultado que, de acuerdo con el derecho aplicable, no podrías obtener. La princesa de Beaufort se divorció cuando en Francia no se permitía el divorcio. El matrimonio poligámico como no se permite en México. Ah, pero te vas a un lugar donde sí lo permites y lo logras. ¿Ok? Entonces, si obtienes un resultado que en el derecho común no lo podrías obtener, ahí está el segundo elemento. Moviste los puntos de contacto y obtuviste lo que querías. ¿Cuál es el tercero? La intención fraudulenta. ¿Qué quisiste hacer? Fraudulentar el asunto. ¿Por qué? Fíjense, o sea, hay que ser coherentes. Si tú vas a hacer eso, por lo menos hazlo bien. Si te vas a querer casar poligámicamente, quédate allá y no lo quieras hacer valer aquí. ¿Por qué? Porque aquí no se puede. Si te ibas a divorciar, te hubieras quedado allá. ¿Para qué diablos quieres hacer valer tu nuevo matrimonio aquí cuando aquí no se puede? Ahí se debe dar luego la intención fraudulenta. Lo quisiste obtener nada más para tener un estatus de derecho conforme a otro país. Cuando en realidad no era posible conseguirlo así y tú buscaste la forma de evadirte para poder obtener el fraude a la ley. Si el juez determina que no hay elementos para poder decir que hubo fraude a la ley, entonces ya casi estamos a punto de la aplicación del derecho extranjero. Todavía me queda un detalle. La institución extranjera del derecho extranjero que me van a aplicar es igual a la que tenemos aquí o es desconocida. La institución desconocida es posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otros países sí se da, pero aquí no la tenemos bien determinada. Y esta es una cuestión hermosa, fíjense, porque ahí depende mucho de la creatividad del abogado. Institución desconocida. Lo primero que tenemos que ver es si hay una parecida en México o no hay una parecida en México. Si la institución extranjera es igual a una en México, se aplica la de México, en lo medida de lo posible. ¿Ok? Matrimonio, allá le llaman licencia, pero aquí es
¿qué es el matrimonio civil mexicano? Eso es una pregunta que puede llevar horas, ¿eh? Hay quien diga que decía la Constitución que era un contrato civil, pero yo en un contrato le puedo meter cláusulas, condiciones, términos, y no puedo meter eso en un matrimonio. No es un contrato de adhesión porque por lo menos en el contrato de adhesión vienen las cláusulas a la vista y tú adhieres tu voluntad a dichas cláusulas. Aquí, ¿dónde están las cláusulas? Yo he volteado 300 veces mi acta de matrimonio y no dice nada de cláusulas. No es contrato de adhesión. Entonces, hay muchas formas, pero aunque, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos te dan licencia de matrimonio, allá te dan permiso para vivir con otra persona. No, aquí en México, pues lo más común de la gente es que a final de cuentas es un contrato, pero es un contrato sui generis, no es un contrato normal. ¿Ok? Bueno, pues le aplico las disposiciones del contrato para poder darle cierta solidez a lo que voy a aplicar y no irme tan volado porque no entiendo ni de qué estoy hablando. Pero, por ejemplo, puede haber instituciones extranjeras que no tengan parangón en el derecho mexicano. Ejemplo, la figura del trust en Estados Unidos. Existe, ¿sí? Existe un contrato que se llama trust. Pero el contrato tiene una característica. A ver si lo ubican. El trust en Estados Unidos es una persona tiene un patrimonio, se lo da al trust, que las compañías en Estados Unidos se llaman así, trust, y hacen estrictamente este contrato. Lo doy al trust, él lo va a administrar para entregar dividendos a las personas que yo le diga. ¿Ok? No tiene parecido el trust a ningún contrato mexicano. Como trust, no, pero sí hay un contrato que se le parece. Y lo acabamos de ver en la inversión extranjera. ¿Cómo se llama? Tampoco. Que dijimos que por eso hay hoteles en las playas. Ay, Arturo, o sea, caray, el que me pone más atención y se le olvidan las cosas al mero tiempo. ¿Cómo se llama? Fideicomiso. Ah, pero aquí hay un detalle. No hay empresas de trust. Esas solamente en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México es lo mismo. Yo, fideicomitente, entrego un patrimonio al fiduciario, que necesariamente es siempre no, una institución que es un banco. Me ha dicho institución de crédito, todavía le creo, pero financiera pues hay un montón. El trust es que yo afecto un patrimonio para entregárselo a un fiduciario, el cual lo va a administrar y le va a dar o facilitar o a proporcionar los rendimientos o lo que yo quiero que se haga con ese patrimonio a un fideicomisario. ¿Sí? En la playa, yo soy el dueño del terreno, del pedazo de playa. Yo ya construí ese edificio y el terreno quiero que se lo des a Banco Mexicano, a Santander, perdón, a Banco Santander, y Banco Santander dáselo a Adam Sandler. Oye, pero es extranjero, sí, pues nada más dale el uso y goce, no le des la propiedad. ¿Cuánto tiempo? 10 años, perfecto, hay que pedir autorización a Secretaría de Relaciones Exteriores, ok, pero es exactamente lo mismo que el trust. Nada más que en Estados Unidos, tú que vas a instaurar el trust, vas a constituir el trust, no vas con un banco, vas con una empresa llamada trust y va a ser exactamente lo mismo. La institución, insisto, es desconocida en México, pero si hay algo que se le parece. En este caso, ¿qué se le parece? El fideicomiso. En lo posible, le aplico la figura del fideicomiso. Ya solucioné. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, bajo esa circunstancia, el juez tiene que hacer un último trabajo para determinar si esta institución desconocida que va a aplicar, esta, tiene un parecido con alguna, o si es desconocida, pues le voy a aplicar la figura que más se le pueda aplicar algunas cosas. En este caso del trust, lo que se pueda del fideicomiso. Si la figura sí tiene parecido en el derecho interno, aplico eso. Ahora bien, estamos a punto de acabar. Y viene la situación de la aplicación del derecho extranjero, que tiene doble vertiente. Hay problemas teóricos y problemas prácticos. Problemas teóricos. ¿Cómo voy a aplicar la ley extranjera? Bueno, el problema teórico es que la aplicación de la ley extranjera admite dos teorías, la teoría inglesa o la teoría italiana o de la incorporación. Ahora, la teoría inglesa nos dice, el derecho extranjero es un hecho en el proceso. Cuando te dicen eso, viene un problema. ¿Cuál es? Si es un hecho en el proceso, ¿qué se hacen con los hechos? Abogados, ¿qué se hace con los hechos? Ya sé que el procesal se los van a dar hasta el próximo, pero ya ahorita ya tienen algo de teoría general del proceso, ya me deberían de contestar. ¿Qué pasa con los hechos? Santo Dios, pasan de noche por procesal, ¿o qué? A ver, señores, dicen, al juez dale los hechos y él te dará el qué. Ok, señores, los hechos se prueban, se acreditan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prueba idónea para acreditar un derecho extranjero? La idónea, aquella que no tenga dudas. Le voy a pedir al presidente Biden. Pues no sé, es que no sé cuál es la suya. ¿Alguien la conoce? Híjole, a ver si no me viene a reclamar después. Lléveselo. No, pues de todos me dicen que no, pero ahí está. Al rato me van a decir, no, hasta mi celular se llevaron. No, no, si quiere, le dejo tomarle foto a mi historial o algo así. Ahí están testigos de que me pidió usted y yo eso la hago. Vale, gracias. Con permiso. Ok. Entonces, ¿con qué pruebo el derecho extranjero? Le voy a pedir a Joe Biden que venga a testificar de que ese derecho, si es de Estados Unidos. Cuando vea el citatorio del Tribunal Mexicano va a decir, ¡ah! Me están citando audiencia en México, porque tengo que ir a declarar sobre el derecho extranjero. Háganme un espacio en mi agenda. ¿Ustedes creen? Ok. A la Cámara Baja, al presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, o al de la Cámara Alta, ¿cuál de los dos? Le voy a pedir al presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos que venga a rendir su declaración sobre si ese es el derecho o no. Son absurdos. Documentales. ¿Me van a poder certificar una ley? ¿Se puede certificar la ley? Tampoco. Entonces, no hay una prueba idónea del derecho extranjero. Por lo tanto, la teoría inglesa nos aplica en México. Déjenme decirles, antes, sí, antes el artículo 13, 14, hablaba de que el derecho extranjero será robado. Acaba la teoría inglesa. Como se cambió, ya no existe. Y entonces aplicamos la italiana o de la incorporación. Pero la italiana maneja dos aspectos, la teoría de la nacionalización y la teoría de la legislación. Cuando el juez aplica el derecho extranjero, legisla una nueva norma dentro del sistema. Dos, cuando el juez aplica un derecho extranjero, nacionaliza la norma y la incorpora al sistema jurídico. Aquí
las dos son cuestiones muy interesantes. Sin embargo, el hecho de decir que el juez crea derecho mediante un acto legislativo es absolutamente falso. ¿Por qué? En nuestra labor, el juez jamás crea derecho, ni siquiera la jurisprudencia. Por ahí dicen, es que la jurisprudencia es crear derecho. Contreras Vaca dice eso. No es cierto. No es crear derecho, es interpretar el derecho. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la teoría de la legislación pues queda fuera porque la única autoridad que puede crear normas es el poder legislativo. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que hace el juez al aplicar el derecho extranjero es que lo nacionaliza, lo incorpora al sistema jurídico y lo que hacen es un factor de referencia, nada más. No crea la norma dentro del sistema, sino que ya la incorpora y la nacionaliza para que el caso de que hubiere otra situación parecida ya pueda tomarse como un precedente. Esa es la forma en que yo creo que el derecho mexicano soluciona el problema práctico de la aplicación del derecho extranjero. Ahora, ¿cuál es el problema? Los problemas prácticos. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo consigo el derecho extranjero? Aquí, señores, como está ahí, hay 4 vías. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esas 4 vías son fundamentales. Y a mí me encanta que me estén haciendo caso porque esto viene en el examen y lo voy a poner en el final. Así que, si tú no estás pensando en el siguiente examen, estás pensando en el siguiente examen, esto viene. Si estás pensando en el final, esto va a venir. Y después andan reprobando por eso, porque no me puesto ninguna atención. ¿Ok? Primero, vía affidavit. ¿Qué es la vía affidavit? 1, consigues un abogado del país de donde es el derecho que vas a aplicar. 2, le pides un affidavit, también se le conoce castellanizado como certificado de costumbre, en donde el abogado va a ponerte todos los sentidos que tú necesites, todos los alcances que tú necesites. El texto, la vigencia, el sentido y el alcance. ¿Por qué un abogado? ¿Quién te puede dar mejor referencia que un abogado que lo aplica todos los días? Yo he hecho affidavit de derecho mexicano, ¿sí? En Francia y alguna vez en Uruguay. Y en las situaciones, ¿qué les vas a dar? El texto de la ley. Le das sentido doctrinal, sentido jurisprudencial y la vigencia. ¿Cuándo está vigente este derecho? Para que ellos lo puedan expresar frente a su juez. ¿Ok? Eso es el sentido más simple. Ventajas y desventajas. Ventajas. Obviamente, insisto, no hay quien te dé mejor interpretación de una norma que el que la aplica todos los días. Es su trabajo, es algo que conoce, es algo que puede hacer. Esas son las principales ventajas. Desventajas. 1, el costo. Señores, nosotros estamos acostumbrados a cobrar muy poco, pero, por ejemplo, alguna vez que tuve que contratar un abogado estadounidense, no vino en avión, vino en su avión. Y cuando te cobran 300, 450 dólares la hora, está barato. Hay abogados que se llegan a cobrar hasta 3,000 dólares la hora. Por eso dan el lujo de tener avión, ¿no? Entonces, ahí hay costo. Te va a costar muy caro. Si te toca uno de 300 dólares y le mete 10 horas a tu affidavit, te va a cobrar 3,000 dólares. A 20 pesos cada dolaruto, ahí ustedes sabrán. Obvio, eso no lo tienen que pagar ustedes, lo tienen que trasladar a quién, al cliente. Pero también si al cliente le cae con una cuenta de 12 millones de pesos, ¿qué creen que les va a decir? Tienen que concertarlo con él, ¿ok?
Dos, aparte del costo del abogado, obvio es que va a venir en idioma extranjero. ¿Qué tienes que hacer? Traducirlo y los honorarios del perito traductor tampoco son tan baratos. Entonces, vas a tener que hacer eso. ¿Ok? Pero es una forma. Dos, vía Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores les puede conseguir todo el derecho extranjero de cualquier país con el que México tenga relaciones diplomáticas. No se les va a ocurrir pedir de Ecuador, porque ahorita Ecuador tenemos que estar las relaciones, ni tampoco con quién cortamos también relaciones, con Perú. O sea, con eso nomás no. Pero de ahí fuera, si tenemos relaciones con países, van a poder conseguir el derecho extranjero que quieran. Ojo, ventajas y desventajas. Primera, ventaja, costo mucho menor. ¿Por qué? Porque si lo piden por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo más seguro es que les van a cobrar solamente las copias. De todo lo que le consigan, nada más van a sacar copias. Dos, desventajas. La primera sería, sí les van a conseguir todo el derecho extranjero que necesiten, pero sobre sentido y alcance, entendido, doctrina y jurisprudencia, ¿dónde la van a conseguir? Tienen que conseguirla. El derecho ahí está, pero el sentido y el alcance, la doctrina y la jurisprudencia, eso es labor de ustedes. ¿Quién sabe cómo le van a hacer? Dos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las desventajas que tienen las autoridades administrativas de este país. No se les vaya a ocurrir pedirle información porque la necesitan para el lunes. Mínimo 3 meses. Mínimo. Yo diría hasta 6 meses antes de que presenten la demanda pidan la información. Y a lo mejor la van a tener una semana antes. ¿Sí? Tienen que hacerlo con bastante tiempo porque eso sí va a ser muy complicado. Y la tercera situación que se da es que a lo mejor no es lo que buscan, a lo mejor les hacen falta cosas. Y si les hacen falta cosas, ¿cuál va a ser el problema? Ya no van a tener tiempo para andarlo buscando. Entonces, digamos que si sabes exactamente qué vas a pedir y cómo lo vas a pedir, a lo mejor vale la pena la vía de relaciones exteriores. Si te lo consiguen es un poco más económico, pero tienes que pensar en que no es toda la información que requieres. La tercera es la vía del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta es quizá una de las mejores. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de su página de internet, tiene una parte que se llama Navegador Jurídico Internacional. Y en el Navegador Jurídico Internacional tiene una conexión con todas las universidades de derecho con la cual la universidad está vinculada. Y la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una vinculación con un montón de universidades en casi todo el mundo. Salvo que me vayan a pedir a la legislación de Tuvalu, que quién sabe cómo la van a poder conseguir, pero es una islita que cada día que pasa se está haciendo menos porque su único recurso natural es el guano. Cuando se acabe el guano, se acaba la isla. Entonces, pues no sé cómo lo podrían conseguir de esos países. Pero de ahí en fuera, casi tiene comunicación con todas las universidades, y de las universidades es muy raro que las universidades no tengan a su vez vinculación con los gobiernos de los países. Digamos que conseguir la información no es tan difícil porque basta con que tengan computadora e internet. Y paciencia, porque esto es como cuando van a buscar jurisprudencias. ¿Han buscado jurisprudencias? Que implica estar sentado en la computadora 5, 6, 7, 8, 9 horas, con la expresión más vulgar que se puede imaginar, les van a caer las nachas de tanto tiempo que están ahí sentados. Pero lo pueden hacer ustedes, pueden ser selectivos con la información.
Al cliente le van a cobrar sus honorarios, tampoco, nunca les he dicho que no los cobren, serían tontos si no lo hacen, pero pues ya va a estar dentro de su nómina y a lo mejor, aunque trabajen y trabajen, pues siguen ganando dinero, pues les va a generar algo de satisfacción. Pero bueno, esa es una. El Instituto de Investigaciones Jurídicas les puede conseguir la información mediante un módico pago por cuartilla, también vale, de una cantidad determinada. Yo les voy a ser sincero, no sé en cuánto está cotizada ahorita la foja en el instituto, pero hace como 5 años estaba en 400 pesos la foja. Pero les consiguen todo. Y ahí nada más tienen que pagar. ¿Sí? Pero pueden conseguir la información como ustedes la requieran y de acuerdo a esos parámetros. La otra es la vía de experto, es decir, ir con un maestro, un profesor, un especialista en Derecho Internacional Privado y pedirle que le saque la información. Obviamente les va a cobrar honorarios. Ventajas, pueden estar más presentes con él. Desventajas, pues puede ser, digamos, entre el affidavit y lo que les cobraría el Instituto de Investigaciones Jurídicas, podría ser una cantidad parecida o menor, pero ustedes tendrían de alguna manera control con la persona para que a ese experto les baje la información que de verdad se requiere. ¿Ok? ¿Cuál es también otro problema? Que la información seguramente va a venir en el idioma natural, hay que pagar traductor, y bueno, pero ya estás haciendo un trabajo con otras personas, a lo mejor tu tiempo es muy valioso y no puedes gastarlo en buscar las legislaciones que necesitas, pero bueno, es una opción. Yo ya no ofrezco mis servicios porque me dejan con el trabajo parado y ya no me lo pagan, pero pues de todos modos, o sea, pueden ir a buscar nuestro Bonifacio o algún otro. Él les puede conseguir el derecho extranjero que necesiten. ¿Ok? Muy bien, señores, con esto terminamos ahora sí. Hemos concluido la unidad 8. Por lo tanto, la entrega de trabajos va a ser el día, ahí está, el día 20 y 21 de mayo. El 22 tenemos nuestra última clase. El 25 hacen su examen. Y para la siguiente semana, por ahí por el 30 o 1 de junio, el 31 de junio, de mayo, perdón, 31 de mayo, y déjenme checar. No, 29 o 30 de mayo, en la primera vuelta, pues ya vendrían los que tendrían que venir y ya no tengo más que decir. Son las 5:16. Vénganse preparados para el miércoles, porque el miércoles lo más seguro es que hagamos nuestro último examen de heterofonía, a ver cómo quedan. Y ya me mandaron a su gallo, ahora yo voy a escoger al gallo. Así que vénganse preparados. Señores, los que no vinieron el día del examen, se les fueron 10 puntos. ¡Terrible! Y si sacaron otro 0 antes, ¡terrible! Son 20 puntos abajo. Entonces, no hay que fallar, no importa que ya sean los últimos días, hay que venir, porque si no, nos va a chupar la bruja un día. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? ¿Perdón? Este miércoles no, pero yo sí voy a hacer sesión para empezar la novena y que hagamos lo posible por terminar la novena entre el lunes y el miércoles. El sábado, el heterogéneo el miércoles, de las 6 antes, ¿sí? El miércoles 22. ¿Ok? ¿Eh? El miércoles 15 no, pero los que me quieran acompañar a lo de la clase, voy a entrar a sesión a las 4. Si alguien quiere entrar para, no sé, para ver qué se dice, no tengo problema, puedo admitirlos, pero voy a empezar la grabación a las 4 de la tarde. Ahí sí, no hay tolerancia. A las 4 empiezo, quieren entrar, pues estén pendientes para que desde entrada
y ya grabamos. Y lo que yo quiero pensar es que la 9 la podemos acabar entre esa clase y el lunes, para que el miércoles nada más vengamos a la terapia. ¿Ok? Señores, un gusto. La evaluación docente que no la han hecho, la pueden hacer en 15 minutos. No, ustedes no sé, pero los que no la han hecho la pueden hacer ahora. Me la están pidiendo. Sí, pónganle que soy el peor maestro del mundo. Ya le dijeron. Pero bueno, yo iba a preguntar que por qué esa parte ya vi por qué. Y me iba a preguntar que no nos puede dar chance de poder procesar. A ver, hija, yo la verdad es que cuando yo les dije que no dejen que se les vayan los trabajos,